me llamo Faith Lawson. Tengo 34 años y soy enfermera. Hace 3 semanas, un hombre que se estaba muriendo agarró mi gafete del hospital, leyó mi apellido y empezó a llorar. Susurró 5 palabras que destruyeron todo lo que yo creía sobre mi mamá, mi papá y los primeros 32 años de mi vida. Dijo, tu mamá me dijo que tú moriste en el accidente de carro. Yo crecí creyendo que mi papá era un adicto que eligió la heroína en lugar de su hija de 2 años. Esa era la historia de mi mamá, la única historia. Llevé esa herida conmigo hasta la adultez. Mientras estudiaba enfermería, en cada turno de noche en el hospicio donde tomo la mano de personas que están dando su último respiro. Construí toda mi carrera. Toda mi identidad, creyendo que sabía cómo se veía el abandono. Estaba equivocada en todo. Antes de llevarte a esa noche, tómate un momento para dar like y suscribirte, pero solo si esta historia lo merece. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Ahora déjame llevarte a una noche de martes en octubre, el turno nocturno en Riverside Hospice, la noche en que conocí al paciente 47B. Vivo sola en un departamento de 1 cuarto en Columbus, Ohio. Segundo piso, paredes delgadas, una ventana que da al estacionamiento de un Walgreens. Trabajo en el turno de noche en Riverside Hospice, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, 3 noches a la semana. El resto del tiempo, duermo, como de pie en el fregadero de mi cocina y trato de recordar cómo se siente la luz del sol. Yo elegí esta vida. Cada parte de ella. Cuando tenía 7 años, le pregunté a mi mamá dónde estaba mi papá. Ella estaba lavando los trastes. Lo recuerdo porque sus manos se detuvieron. El agua siguió corriendo. No se volteó por un buen rato. Él eligió las drogas sobre ti. Mi amor, me dijo. Su voz se quebró. Ya no está. Me subí al banquito de la cocina. Y la abracé por detrás. Sus hombros estaban temblando. Le dije. No te voy a dejar, mamá. Te lo prometo. Cumplí esa promesa durante 27 años. Me hice enfermera de hospicio por ese momento. Porque sé lo que se siente cuando alguien se va de tu vida. O al menos eso creía. Yo quería ser la persona que se queda. La que te toma la mano. En la oscuridad a las 3 de la mañana cuando el goteo de morfina suena y tu familia está demasiado cansada o asustada para quedarse contigo. Ya. Cada paciente que he cuidado, cada mano que he sostenido mientras alguien daba su último respiro. Todo eso se remonta a esa cocina, esa agua corriendo, los hombros temblando de mi mamá. Yo no lo sabía en ese momento, pero todo lo que te acabo de contar, cada palabra que dijo mi mamá ese día era mentira. El agua corriendo era real. Los hombros temblando eran reales. Pero la historia, el abandono, las drogas, todo era inventado. Martes, 14 de octubre. Mi turno empezó a las 7 como siempre. Chequé entrada, revisé el tablero, tomé mi portapapeles. Nuevo ingreso en el cuarto 12B. Robert Lawson, 55 años, cáncer de páncreas. Etapa 4, trasladado de un hospital en Wheeling, West Virginia. El hijo de un amigo que vivía en Columbus, había organizado el traslado para poder estar más cerca en la etapa final. No le di importancia. Recibimos traslados todo el tiempo. Yo caminé por el pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban con ese sonido plano y cansado que siempre tienen después de la medianoche. El cuarto 12B estaba al final del pasillo, pasando el cuarto de suministros que siempre huele a desinfectante de manos y tristeza. Toqué 2 veces y abrí la puerta. Él estaba delgado, amarillento, ese tono amarillo profundo que te dice que el hígado ya está fallando. Tenía las mejillas hundidas, los brazos con moretones de las líneas intravenosas, pero sus ojos estaban abiertos. Alerta, mirándome. Buenas noches, señor Lawson, le dije. Soy Faith, su enfermera de turno. Voy a revisar sus signos y asegurarme de que esté cómodo.
Él asintió, educado, callado. Le puse el brazalete de presión y noté sus manos. Callos gruesos en las palmas, nudillos marcados, el tipo de manos que han pasado décadas usando herramientas. Manos de carpintero, manos de alguien que construye. Me incliné sobre él para ajustar la línea intravenosa. Mi gafete se balanceó y sentí sus dedos cerrarse alrededor de él. Fuerte, de repente, más fuerte de lo que un hombre tan enfermo debería ser. Miré hacia abajo. Estaba viendo mi gafete. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Su mano temblaba. Mi gafete temblaba con ella. Y entonces este hombre que se estaba muriendo, este desconocido, me miró y empezó a llorar. Lawson, susurró. Tu apellido es Lawson. Di un paso atrás y suavemente saqué mi gafete de su mano. Señor, está bien. Está a salvo. ¿Puede decirme qué le pasa? Él no dejaba de mirarme. Sus ojos recorrían mi cara como si estuviera leyendo algo escrito ahí, algo que yo no podía ver. ¿Cuántos años tienes? Su voz era débil, apenas un suspiro. Cerró los ojos, apretó la mandíbula. Una lágrima rodó por su cara y se perdió en la almohada. Te busqué. Por 32 años. El monitor del corazón seguía pitando constante detrás de él. El goteo de la intravenosa seguía sonando. Yo me quedé completamente quieta. Señor, creo que está confundido. A veces el medicamento puede. Tu mamá. Él abrió los ojos. Connie Michei. Se me heló la sangre. Connie Michei. El apellido de soltera de mi mamá, el nombre que dejó el día que se casó con Gerald Petton. El nombre que yo solo había visto en mi acta de nacimiento, guardada en un cajón que nunca abría. Un desconocido que se estaba muriendo. En Columbus, Ohio, acababa de decir el apellido de soltera de mi mamá. Ella me dijo que moriste en el accidente de carro. Dijo, cuando tenías 2 años, ella me dijo que estabas muerta. Eso no, mi voz no me salía bien, señor. Mi papá era un adicto que nos abandonó. Murió hace años. Robert Lawson me miró con algo que nunca había visto en los ojos de un paciente antes. No era confusión. No era delirio. Era reconocimiento. Nunca he probado una droga en mi vida. Dijo. Y gasté hasta el último centavo tratando de encontrarte. Su mano buscó la mía. No me aparté. Soy tu padre, Fight. Nunca dejé de buscarte. Mi entrenamiento me decía que estaba delirando. Mi instinto me decía otra cosa completamente distinta. El cuarto se sentía más pequeño. El zumbido de la luz fluorescente sonaba más fuerte. Podía escuchar mi propia respiración, demasiado rápida, muy superficial. Robert levantó la mano, temblando, y señaló la silla junto a la ventana. Ahí había una mochila vieja de lona, verde deslavada, de las que compras en tiendas de excedentes. Era el único objeto personal que había traído. Ábrela, dijo. La carpeta que está adentro. Mis manos se movieron antes de que mi mente reaccionara. Abrí el cierre de la mochila y saqué una carpeta manila, gruesa y suave en las orillas por años de uso. El papel tenía esa sensación tibia de lo viejo, como algo que se ha abierto y cerrado miles de veces. La abrí. La primera hoja era un acta de nacimiento. Estado de West Virginia, Hospital General de Wheeling. Padre, Robert James Lawson. Madre, Constance Marie Michei. Hija, Fight Mary Lawson. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1992. Debajo había una fotografía. Una bebé con un mameluco amarillo, cabello oscuro, sentada sobre una colcha de retazos. Reconocí esa cara. La había visto en el álbum de fotos de mi mamá. La única foto de bebé que guardó. Pasé la página.
Recibos de investigadores privados. Docenas de ellos, con fechas desde 1995 hasta 2018. Diferentes agencias, diferentes ciudades. Diferentes cantidades. Todos buscando a la misma persona. Luego cartas escritas a mano en hojas rayadas. Querida Fait. Arriba de cada una. Tomé la primera carta. La fecha decía junio de 1995. Feliz cumpleaños número 3, mi niña. Tu papá no sabe dónde estás, pero te estoy buscando. Hoy te hice una casita para pájaros. Está en el porche por si regresas a casa. Mis manos temblaban tanto que el papel hacía ruido. Me quedé ahí en ese cuarto de hospicio de madrugada sosteniendo la prueba de que toda mi vida estaba construida sobre una mentira. Y el hombre que supuestamente me había abandonado había pasado 32 años escribiéndole cartas a una hija que le dijeron que estaba muerta. Logré salir al pasillo antes de que me fallaran las rodillas. Me senté en el piso frío de linóleo, con la espalda contra la pared, la carpeta sobre mis piernas. La luz fluorescente arriba de mí parpadeó una vez. En algún lugar del pasillo sonó el timbre de un paciente. Y los pasos de otra enfermera fueron a atenderlo. Llamé a Donna. Eran las 3 de la mañana. Contestó en el segundo timbre. Así somos las enfermeras de hospicio. Nunca dormimos del todo. Fait. ¿Qué pasa? Creo que mi paciente es mi padre biológico. Escuché las palabras salir de mi boca y sonaban absurdas. Y creo que mi mamá nos mintió a los dos durante 32 años. Silencio. Luego, cuéntame todo. Le conté. El gafete, el apellido, Connie. Michei, el acta de nacimiento, las cartas, los recibos de investigadores, todo, de golpe, sentada en el piso. De un pasillo de hospicio de madrugada. Donna no interrumpió. Cuando terminé, exhaló despacio. ¿Puedes verificar algo de esto por tu cuenta? El acta de nacimiento coincide. El apellido de soltera es correcto. Las fechas cuadran. Entonces necesitas encontrar la verdad. Fait. No por él, por ti. Miré hacia el pasillo en dirección al cuarto 12B. Por la puerta entreabierta podía ver el brillo verde de su monitor cardíaco, la línea con su ritmo constante. Él estaba dormido ahora. Las máquinas respiraban por él de esa forma mecánica que siempre suena más solitaria que el silencio. Este hombre, este desconocido que sabía el apellido de soltera de mi mamá, tenía de 4 a 6 semanas de vida, tal vez menos. Si no decía nada, iba a morir creyendo que su hija estaba muerta. Si enfrentaba a mi mamá, iba a romper 32 años de la única historia que había conocido. Pero había algo más en esa carpeta, algo que no vi hasta la mañana siguiente. Regresé al cuarto de Robert a las 6 de la mañana, justo antes de que terminara mi turno. Estaba despierto. Más débil que la noche anterior, pero su mente estaba clara. En este trabajo aprendes a notar la diferencia entre confusión y claridad. Sus ojos estaban claros. Me senté. Necesito que me cuente qué pasó desde el principio. Él tomó un respiro que le costó. En el 94. Tú tenías 2 años. Yo regresé del taller. Yo construía muebles, piezas a la medida, y la casa estaba vacía. Su ropa ya no estaba. Tu cuna estaba sin sábanas. El carro no estaba. Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad. 2 semanas después. Una amiga de ella me llamó. Me dijo que Connie decía que dejara de buscar. Dijo que tú y ella tuvieron un accidente en Kentucky mientras ella iba manejando. Dijo que tú no sobreviviste. El monitor del corazón seguía pitando. Yo no dije nada. Llamé a la policía. A todos los hospitales en Kentucky. Ningún reporte de accidente. Coincidía. No había registros. Nada. Entonces, ¿por qué le creíste? No lo hice.
No del todo. Pero tenía 23 años, Fight. Sin dinero, sin abogado. Su amiga juró que era verdad. ¿Y tu mamá? Simplemente desapareció. Me habló de su amigo Thomas Arland, que en ese entonces era estudiante de Derecho, ahora un abogado retirado en Wheeling. Thomas le ayudó a levantar un reporte de persona desaparecida. Juntaron dinero como pudieron para un investigador privado. Pero mi mamá cruzó estados, cambió su número de teléfono, empezó de nuevo. En 1994. No había Facebook, no había Google, no había forma de encontrar a alguien que no quería ser encontrado. Thomas todavía tiene todo, dijo Robert. Cada documento, cada recibo, cada intento fallido. Me dio un número de teléfono escrito con lápiz en la parte de atrás de un menú del hospital. Llámalo. Ha esperado esa llamada tanto como yo. Yo no te perdí, Fight. Te arrebataron de mí. Me senté en mi carro en el estacionamiento de Riverside y marqué el número de Thomas Arland. Eran las 7:15 de la mañana. El sol apenas estaba saliendo. Gris y apagado entre las nubes de octubre. Contestó al tercer timbrazo. La voz de un hombre mayor, cautelosa. Señor Arland, me llamo Fight Lawson. Robert Lawson me dio su número. Silencio total. 5 segundos. 10. Luego un sonido que no esperaba. Un hombre de 67 años llorando. Dios mío. Su voz se quebró. Por completo. Estás viva. Supo quién era antes de que yo dijera otra palabra. Thomas confirmó todo. Aún tenía los archivos. Reportes de investigadores privados. Copias del caso de persona desaparecida. Correspondencia con departamentos de policía en 3 estados. Los había guardado en una caja a prueba de fuego en su oficina por 32 años. Tu papá gastó todos sus ahorros buscándote, dijo Thomas. Refinanció su casa 2 veces, vendió su camioneta. Nunca se volvió a casar, Fight. Nunca dejó de buscar. ¿Por qué no volvió a la policía? Sí fue varias veces, pero sin pruebas. Ella fingió el accidente. Era su palabra contra la de ella, y ella era la madre. En 1994, eso significaba algo distinto a lo de ahora. Luego Thomas dijo algo que me hizo orillarme. Todavía tengo el archivo original de persona desaparecida y algo más. Una carta que tu mamá le escribió a Bobby en 1994. No la envió. Su amiga se la dio después. En esa carta, admite que tú estabas viva. Yo apreté el volante. Lo escribió con su propia mano. Bobby guardó el original. Yo tengo una copia notariada. El sol salió entre las nubes por un momento e iluminó el tablero. Me quedé mirándolo sin ver nada. Así que ahora tenía un padre moribundo que nunca había conocido. Una madre que me había mentido todos los días. Y una pregunta que ya no podía evitar. ¿Qué le digo? Necesito hacer una pausa aquí porque en este momento estoy parada en el estacionamiento de un hospicio a las 7 de la mañana y un abogado de 67 años me acaba de decir que mi mamá escribió una carta con su propia letra admitiendo que yo estaba viva y aún así dejó que mi padre creyera que yo estaba muerta durante 32 años. Si tu mamá alguna vez te mintió sobre algo que cambió toda tu vida, si alguna vez descubriste una verdad que reescribió tu pasado, escribe Irait en los comentarios. Y si sigues aquí, dale a suscribirte. Porque lo que hice después, aún no sé si fue lo correcto. Ahora, regreso a ese domingo de octubre, 4 días después de conocer a Robert. Manejé 45 minutos. Hasta la casa de mi mamá en los suburbios fuera de Dayton. La casa de los Petton. Así es como siempre la había visto. No como mía, sino de ellos. Una casa colonial de 4 recámaras en una calle cerrada. Jardín bien cuidado. El Lincoln de Geral en la entrada. Un letrero de bendecido sobre la puerta principal.
La cena era carne asada en olla. Geral hablaba del concesionario. Algo sobre un pedido grande de una empresa de construcción. Mi mamá pasó el pan y me preguntó por mis turnos. Normal. Todo perfectamente normal. Esperé hasta que Geral se levantó a servirse más té frío. Mamá, ¿cómo se llamaba completo mi verdadero papá? Su tenedor se quedó a medio camino hacia su boca, solo un segundo. Un pequeño gesto que podrías no notar si no estuvieras poniendo atención. Pero yo sí estaba poniendo atención. Robert algo. Dejó el tenedor. No recuerdo. ¿Por qué? Robert James Lawson, nacido en 1971 en Wheeling, West Virginia. Carpintero. El reloj del comedor hacía tic-tac. Geral regresó de la cocina y nos miró a las dos. ¿De dónde sale todo esto?, dijo mi mamá. Su voz ahora era firme, controlada. ¿Alguien se puso en contacto contigo? Noté cómo lo dijo. No dijo, ¿cómo sabes eso? Dijo, alguien. ¿Se puso en contacto contigo? La respuesta de alguien que guarda un secreto, no de alguien que escucha algo por primera vez. Yo no. Dije que él se puso en contacto conmigo, mamá. Dije su nombre. Fight. Dobló su servilleta. Pliegues. Exactos, cuidadosos. Ese hombre casi nos destruye. Yo te protegí de él. No voy a hablar de esto en la mesa. Geral dejó su vaso. Connie. ¿Qué está pasando? Nada. Ella se levantó y empezó a recoger los platos. Fight está sacando cosas del pasado. No es nada. Pero sus manos temblaban. Los platos sonaban al apilarlos. Abrió la llave del agua con fuerza. El agua golpeaba el fregadero de acero como estática. La seguía a la cocina. Geral se quedó en la mesa, confundido. Con un tenedor lleno de carne detenido en el aire. Mamá, él está en mi hospicio. No se volteó. Sus hombros se pusieron rígidos bajo la blusa. Se está muriendo. Cáncer de páncreas y tiene documentos. Ahora sí se giró despacio y vi algo cambiar en sus ojos. Como si algo encajara en su lugar. Su cara se suavizó, su labio tembló. Se llevó una mano al pecho. ¿Cómo puedes hacerme esto?, dijo. Su voz temblaba. Después de todo lo que hice por ti, trabajé en 2 empleos. Te mantuve a salvo. De ese hombre. Te di una vida. Geral apareció en la puerta de la cocina. Fight. Estás alterando a tu mamá. Lo que sea esto, puede esperar. No puede esperar, dije. Le quedan semanas, tal vez menos. ¿Documentos? La voz de mi mamá cambió. El temblor desapareció. Más fría ahora, más dura. ¿Qué documentos? Un acta de nacimiento, cartas, recibos de investigadores privados de los últimos 30 años. Me miró fijamente. La llave del agua seguía abierta. El agua se acumulaba contra los platos sucios. Es un mentiroso y un estafador, dijo. Siempre lo fue. Connie. Geral se acercó más. ¿Qué está pasando? Nada está pasando. Ella se giró. Hacia él. Fight está siendo manipulada por un desconocido que se está muriendo y quiere atención. Eso es lo que hacen los adictos. La observé. Las lágrimas ya no estaban. El temblor ya no estaba. Había pasado por 3 emociones en menos de 1 minuto. Tristeza. Fragilidad, enojo, como alguien pasando cartas hasta encontrar la que le sirve. No lo negó. No dijo que era imposible. Dijo. Es un mentiroso. Y eso me dijo todo. Tomé mi chamarra y caminé hacia la puerta principal. Mi mamá venía. Justo detrás de mí. Alcanzó la puerta del carro antes de que pudiera cerrarla.
La luz del porche proyectaba su sombra larga sobre la entrada. Gerald se quedó adentro. Éramos solo nosotras. Escúchame. Su voz bajó. No era la voz temblorosa de la cocina. Tampoco era la voz enojada. Era otra cosa. Plana, medida. Fría. Ese hombre se está muriendo. En una semana se va a ir y todo esto se acaba. Todo. ¿Quieres que espere a qué? ¿Se muera para que la verdad muera con él? Quiero que pienses bien lo que estás haciendo. Se acercó más. Si vuelves a sacar esto, si le dices a alguien, me voy a asegurar de que todos sepan que acosaste a un paciente moribundo. Conozco gente en la administración de ese hospital, Fight. Sentí el pecho helarse. ¿Estás amenazando mi trabajo? Estoy protegiendo a esta familia como siempre lo he hecho. La miré. De verdad la miré. Por primera vez en mi vida, vi a mi mamá sin el filtro de agradecimiento, sin la historia de la madre soltera valiente que sacrificó todo. Vi a una mujer que estaba acorralada, que estaba calculando, y que quemaría todo, incluso el trabajo de su propia hija, para guardar un secreto. Él tiene una carta, mamá. Mantve mi voz firme. Una carta que tú escribiste con tu propia letra, donde admites que yo estaba viva. El color se le fue de la cara, no poco a poco. De golpe, como si alguien hubiera jalado un interruptor. Se alejó del carro. Encendí el motor. No me protegiste, mamá. Me encerraste en una historia que inventaste. Salí de la entrada. En el retrovisor, ella estaba parada bajo la luz del porche. Sola, con los brazos a los lados. No entró a la casa por un buen rato. Lunes por la mañana. Entré a Riverside con 2 cafés y un dolor de cabeza que llevaba desde la noche del domingo. Mi supervisora, Karen, me llamó a su oficina antes de que pudiera dejar mi bolsa. Fight, siéntate. Recibí una llamada esta mañana. Me senté. Una mujer que se identificó como tu madre llamó a la línea de atención de pacientes. Dijo que estás en una relación personal inapropiada con un paciente. Dijo que tu juicio está comprometido y que deberían retirarte del cuidado directo. Dejé mi café sobre su escritorio con cuidado porque mi mano quería temblar y no la dejé. Karen, ese paciente es mi padre biológico. Me acabo de enterar hace 4 días. Karen se recargó en su silla. Llevaba 20 años como administradora de hospicio. Había escuchado muchas cosas en ese lugar, pero podía ver que esto la tomó por sorpresa. Entiendo que esto es personal. Dijo. Pero conoces el protocolo. Si hay una conexión familiar, no puedo mantenerte asignada a su cuidado. Tengo que reasignar el caso. Asentí. Conocía las reglas. Las había seguido toda mi carrera. Me voy a retirar de su atención médica, pero me gustaría visitarlo fuera de turno como familia. Karen aceptó. Dana se ofreció a hacerse cargo del caso de Robert esa misma tarde. Me apretó el brazo al salir. Te voy a mantener al tanto de todo. Te lo prometo. Me quedé en la sala de descanso mirando la máquina expendedora. Mi mamá de verdad lo había hecho. Había llamado a mí trabajo. Había intentado separarme de mi padre. Dana se acercó por detrás. Está tratando de separarte de él antes de que muera. Para que la verdad muera con él. Luego Karen mencionó algo que después iba a importar. Por cierto, tu mamá, Connie Petton, va a recibir un reconocimiento comunitario en St. Matthews este sábado. Invitó al hospital. ¿Quieres ir? Thomas Arlan me dio un número de teléfono. De Margaret Lawson, mi abuela, la mamá de Robert, 78 años, todavía viviendo en la misma casa en Wheeling, West Virginia, donde creció mi papá. Marqué el número en mi hora de comida, sentada en mi carro con el motor apagado y el viento de octubre moviendo el coche.
Contestó una mujer mayor, voz cuidadosa, de alguien que ya no recibe muchas llamadas. Señora Lawson, me llamo Fait. Fait Lawson. Thomas. Arlan me dio su número. 10 segundos de silencio. Podía escuchar un reloj del otro lado. Luego un sonido, pequeño, roto. Como una taza quebrándose. Conozco tu voz. Estaba llorando. Suenas igual que tu papá cuando era joven. Apoyé la frente contra el volante. Me dijo cosas que no estaba lista para escuchar. Había guardado mi cuarto de bebé. 32 años y el cuarto seguía ahí. El papel tapiz de mariposas ya descolorido y la cuna de madera que mi papá construyó antes de que yo naciera. No había cambiado nada. Bobby nunca se rindió. Dijo que iba a la base de datos de niños desaparecidos cada año, actualizaba tu foto, como creía que te verías a los 5, a los 10. A los 15. Mandaba a hacer dibujos. Cada Navidad me compraba un regalo. Lo envolvía, le ponía mi nombre y lo dejaba en ese cuarto. Tengo una caja de regalos de cumpleaños para ti, Fait. 32, uno por cada año. Luego me dijo algo que me cayó como golpe. Tu mamá me llamó una vez, en 1998. Me dijo, deja de buscar. Ya no está. Le pregunté, ¿de verdad murió? Y Connie dijo, para ti, sí. Mi abuela cargó con esa frase por 28 años. Tu papá nunca volvió a celebrar un cumpleaños después de que te fuiste, dijo Margaret. Decía que los cumpleaños no cuentan cuando tu hijo está desaparecido. El sobre de FedEx llegó a mi departamento el miércoles en la tarde. Thomas Arland lo había enviado desde Wheeling. Me senté en el piso de mi cocina. No sé por qué en el piso. Tal vez porque todo lo sólido sentía que se estaba deshaciendo y necesitaba algo frío y firme debajo de mí. Dentro de él sobre había 3 cosas. La primera era una carta escrita a mano en una hoja de cuaderno. De las de líneas azules y borde rasgado del espiral. Sin fecha, pero la nota de Thomas decía que era de principios de 1994, entregada a Robert por una amiga de mi mamá que se arrepintió meses después de haberle dado el mensaje original de Connie. La leí. Bobby, me voy y me llevo a Fait. No me busques. Le dije a todos que murió. Así es más fácil. Necesito empezar de nuevo. Ella estará mejor sin conocerte. La leí una y otra vez. Sostuve el papel contra la luz. Comparé la letra con una tarjeta de cumpleaños que mi mamá me había mandado el marzo pasado. Feliz 34, mi amor. Con cariño. Mamá. La forma de la A, la línea fuerte de la I, la manera en que cruzaba la T. Arriba. Igual. La segunda cosa era un reporte de investigador privado del 2003. El investigador había seguido el rastro de una Connie Petton en Dayton, Ohio, casada con Gerald Petton, con una hija llamada Fait, inscrita en la secundaria Fairview. Para cuando Robert juntó dinero para mandar a alguien en persona, mi mamá ya nos había cambiado de casa otra vez. La tercera cosa era una foto. Robert, como de 23 años, cargando a una bebé con un mameluco amarillo. Estaba sonriendo tanto que casi cerraba los ojos. Atrás, escrito con lápiz. Bobby. Fait, 4 meses. Me quedé sentada en el piso de mi cocina con esa carta en las manos leyendo una frase una y otra vez. Es más fácil así. Más fácil. Me robó 32 años a mi papá y a mí porque era más fácil. El jueves, Donna me llamó al mediodía. Fait, sus niveles están bajando. La bilirrubina está por las nubes. Está durmiendo más. Yo diría 2, tal vez 3 semanas. Ya no 4. Fui directo a Riverside al terminar mi turno. Ya no era su enfermera. Me registré como visitante. Familia. Robert estaba recargado en almohadas,
Más delgado que hace 5 días. Pero, cuando entré, sus ojos se iluminaron. Golpeó suave la orilla de la cama para que me sentara. Hablamos. No de mi mamá, no de documentos ni de fechas ni de mentiras. Hablamos como un padre y una hija tratando de meter 32 años en una sola tarde. Me dijo que me hizo una cuna de roble blanco antes de que yo naciera. Talló pajaritos en la cabecera. Me tardé 3 semanas, dijo. Tu mamá decía que estaba loco por tardarme tanto en algo que un bebé iba a dejar en un año. Todavía está en casa de tu abuela. Margaret no dejó que nadie la tocara. Luego hizo la pregunta que yo temía. Connie, ¿tu mamá, al menos te trató bien? Me quedé pensando. Pensándolo de verdad. Me dio de comer, me vistió, me dio un techo, me empujó a estudiar, pero también controló cada conversación, cada recuerdo, cada pregunta que tuve sobre mi pasado. Ella construyó un muro alrededor de mi historia y me dijo que era un jardín. Me dio un techo y una historia, dije, pero no la verdad. Robert asintió despacio. No quiero que la odies. Solo quiero que sepas que yo nunca me fui. Yo estuve aquí todo el tiempo. Luego me contó algo más. En 2010, mi mamá lo contactó de la nada. Quería dinero. Margaret tenía un terreno y Connie se enteró por un contacto viejo. Robert se negó. Connie volvió a desaparecer. Ella sabía que él estaba vivo. Sabía que seguía buscándome. Y aún así regresó a casa, me miró a los ojos y me dijo que estaba muerto. El viernes en la tarde, sonó mi teléfono. Mamá. Su voz era dulce, cálida, como si nada hubiera pasado, como si la cena del domingo hubiera sido un sueño. Amor, sabes que mi reconocimiento es mañana. Toda la iglesia va a estar ahí. El pastor Williams va a dar un discurso sobre mis años de servicio. Te necesito en primera fila. Mamá, tenemos que hablar de no ahora. Me interrumpió directo. Mañana, ponte algo bonito. Gerald se encarga de las flores. La señora Patterson hará la presentación. La escuché describir el evento. 200 personas, un podio, una pantalla, 30 años de fotos, Connie en colectas de comida, Connie apoyando a madres jóvenes, Connie criando sola a su hija contra todo. El centro de la presentación, dijo. Era una parte llamada el sacrificio de una madre. Fotos de ella y de mí a lo largo de los años. Mi primer día de escuela, graduación de preparatoria, graduación de enfermería. Todo narrado con una historia que nunca pasó como ella la contaba. Llamé a Dana después de colgar. Se va a parar en ese escenario y le va a decir a 200 personas que me crió sola porque mi padre nos abandonó mientras él se está muriendo a 20 minutos de aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a ir. Voy a escuchar. Y luego veré. Quiero que sepas algo. Yo no planeé nada esa noche. No me senté en la mesa de mi cocina a ensayar un discurso. Ni a preparar nada. No entré a esa iglesia con un guión ni con ganas de venganza. Pero mi mamá sí tenía un plan. Lo había tenido por 32 años. Y su plan necesitaba que yo me quedara callada y sonriera mientras ella actuaba el papel de su vida frente a todos los que confiaban en ella. Y ya no podía hacerlo. El jueves en la noche fui a ver a Robert una última vez antes del sábado. Estaba sentado. Un buen día, dijeron las enfermeras. Algo de color en sus mejillas. Había tomado media taza de caldo, que para él ahora era muchísimo. Metió la mano bajo la almohada y sacó una cajita de madera. De maple, tallada a mano, en forma de corazón. La madera estaba lisa de tanto usarla. La hice para ti cuando tenías 1 año, dijo. La llevé conmigo a todos lados, de hospital en hospital. De departamento en departamento. Fue lo único que nunca guardé en una caja. La abrí. Dentro había un papel doblado con letras cuidadas a lápiz. Fight Mary Lawson. Mi corazón camina fuera de mi cuerpo.
Lloré. No había llorado en años. Ni cuando pacientes morían. Ni cuando terminaban mis relaciones. Ni cuando me sentaba sola en mi departamento en Día de Acción de Gracias fingiendo que estaba bien. Pero lloré ahí, sentada en la orilla de una cama de hospicio, sosteniendo un corazón de madera que un hombre había hecho para una hija que creía muerta. Robert me dejó llorar. No dijo nada. Solo tomó mi mano y me dejó hacerlo. Cuando pude hablar otra vez, llamé a Margaret por videollamada. Contestó desde su cocina en Wheeling. Cuando nos vio a Robert y a mí juntos en la pantalla, se llevó la mano a la boca e hizo un sonido que no era una palabra. Solo 32 años de dolor saliendo a través de un teléfono. Bobby, susurró ella. Está ahí. De verdad está ahí. Lo sé, mamá. La puedo ver. Le prometí que iría a Wheeling, que vería el cuarto, la cuna, los regalos. Robert sonrió. La primera sonrisa de verdad que le veía. Hay otra cosa que tiene Thomas, dijo. Un casete. Tus primeras palabras. Las grabé. Hizo una pausa. Dijiste, papá, primero. Por cierto, tu mamá se enojó muchísimo. El sábado en la mañana, me paré frente al espejo del baño con un vestido azul marino que no usaba desde la boda de una compañera. Tenía el cabello recogido. Maquillaje ligero. Me veía tranquila. Por dentro, estaba explotando. La carpeta color manila estaba en la barra de la cocina. La miré, luego la tomé y la metí en mi bolsa. No decidí usarla. Simplemente no pude dejarla. Llamé a Dana desde el estacionamiento de mi edificio. No sé qué voy a hacer. Lo vas a saber cuando llegues, dijo. Confía en ti. Manejé unos 16 minutos hasta la iglesia comunitaria St. Matthews. Era un edificio de ladrillo con columnas blancas y un campanario que ya necesitaba pintura. El estacionamiento estaba lleno. Buicks, Fords, un par de Lexus de los amigos de Gerald del concesionario, un letrero colgado entre dos postes cerca de la entrada. Celebrando a Connie Petton, 30 años de servicio fiel. Servicio fiel. Me quedé sentada en el coche 2 minutos completos. Con las 2 manos en el volante, el motor apagado. Luego me bajé. El salón estaba preparado con filas de sillas plegables, al menos 200, manteles blancos en las mesas. De comida, un podio con micrófono, una pantalla mostrando una presentación en repetición, Connie en el banco de alimentos, Connie con el grupo de jóvenes. Connie sosteniendo una placa. Vi a Gerald en la primera fila, camisa planchada, zapatos brillantes, sonriendo. El pastor Williams estaba cerca del podio revisando sus notas. La señora Patterson ajustaba la laptop conectada al proyector. Y ahí estaba mi mamá, al centro del escenario, vestido azul marino. Íbamos iguales, y la ironía casi era demasiado. Sonreía como siempre en público, amplia, cálida. Intocable. Me vio, me saludó con la mano. Me senté en la tercera fila. Mi carpeta estaba en mi bolsa. Mis manos estaban firmes. El pastor Williams subió al podio. Hoy, dijo, honramos a una mujer cuyo mayor logro fue criar sola a su hija con nada más que fe y valor. La iglesia estalló en aplausos. Yo no aplaudí. Mi mamá subió al podio. Los aplausos se fueron apagando hasta ese silencio respetuoso que solo se escucha en iglesias y tribunales. La presentación comenzó detrás de ella, fotos mías de bebé, mi mamá cargándome con una bata de hospital. Pero ahora yo sabía que el hombre que recortaron de la foto era Robert, no algún enfermero cualquiera. Connie en un parque. Empujándome en un columpio. Mi primer día de kinder. Cuando el padre de Fight nos abandonó, empezó, no tenía nada. Hizo una pausa. 200 personas se inclinaron hacia adelante. Nada. De dinero, sin familia cerca, solo una niña de 2 años y una oración. Una mujer en la segunda fila se secó los ojos con un pañuelo. Gerald asintió, con la barbilla en alto.
Trabajé en 2 empleos, mesera de día, limpiando oficinas de noche. No dormí por 2 años. Se rió bajito. El público rió con ella. Se giró para verme. La presentación llegó a mi foto de graduación de enfermería. Y mi hija, mi hermosa Faith, se hizo enfermera de hospicio. Ella cuida a los que están muriendo. Su voz se quebró justo a tiempo. Porque sabe lo que se siente que te abandonen. Sentí como la sangre me subía por el cuello. Me ardían los oídos. Me estaba usando mi carrera. Mi dolor, toda la identidad que construí sobre una mentira que ella creó. Lo estaba actuando frente a 200 personas como un show. De una sola mujer. Quiero agradecer a mi hija por nunca rendirse conmigo, dijo. Incluso cuando su padre nos abandonó. Acababa de difamar a un hombre que se está muriendo en una iglesia. Un hombre en una cama de hospicio a 20 minutos, sosteniendo un corazón de madera que hizo para una hija que creía muerta. Me miró y sonrió, y entendí que no me estaba honrando. Me estaba usando una última vez. Déjame parar aquí porque sé que algunos están gritando en la pantalla ahora mismo. Lo sé porque yo también estaba gritando por dentro. Mi mamá estaba en un escenario, en una iglesia, llamando abandonador a mi padre moribundo mientras él estaba en una cama de hospicio a 20 minutos, sosteniendo una cajita que talló para mí cuando yo tenía 1 año. Si alguna vez has visto a alguien mentir sobre ti o sobre alguien que amas frente a un grupo, sabes lo que se siente. Porque lo que pasó después, no lo planeé. Pero no podía quedarme ahí. Ni un segundo más. Esto fue lo que pasó. Los aplausos recorrieron el salón como una ola. Mi mamá dio un paso atrás del podio, radiante. El pastor Williams se acercó al micrófono. Gracias, Connie. Fue hermoso. Miró al público. ¿Alguien quiere decir unas palabras sobre nuestra invitada de honor? Silencio. Ese silencio educado. Donde todos sonríen y esperan a que alguien más empiece. Me levanté. La sonrisa de mi mamá se hizo más grande. Inclinó la cabeza. Esa inclinación de madre orgullosa que practicó frente al espejo. Pensó que iba a agradecerle. Caminé hacia el escenario. Mis tacones sonaban sobre el piso de madera, cada paso más fuerte que el anterior. 200 personas me miraban mientras subía los 3 escalones hacia el podio. Ajusté el micrófono y tomé un respiro. Gracias, Pastor Williams, y gracias a todos por estar aquí hoy. Miré a mi mamá. Estaba a unos pasos a mi izquierda. Todavía sonriendo, con las manos juntas frente a ella. Detrás de nosotras brillaba una foto de mi graduación. Mamá, dije, has contado esta historia por 32 años. La historia del padre que abandonó a su hija. Me la contaste a mí. Se la contaste a Gerald. Se la contaste a esta iglesia. Su sonrisa tembló un poco. Un movimiento pequeño. Casi nadie lo habría notado. Y hoy, voy a decir la verdad. El salón se quedó inmóvil, no solo en silencio, inmóvil. De ese silencio donde puedes escuchar a alguien tragar saliva. Gerald descruzó las piernas. El pastor Williams dio medio paso atrás. Las manos de mi mamá, aún juntas, se apretaron hasta ponerse blancas. Yo no estaba gritando. No estaba temblando. Hablaba como cuando le digo a una familia en la madrugada que su ser querido ya no tiene mucho tiempo. Tranquila. Clara, firme. No estoy aquí para humillar a mi mamá. Estoy aquí porque hay un hombre que se está muriendo y merece que la verdad se escuche al menos una vez. Mi padre no me abandonó. Las palabras cayeron en el salón como una piedra en el agua. Pude ver el efecto. Una mujer en la cuarta fila se llevó la mano a la boca. Un hombre al fondo se inclinó hacia adelante. Se llama Robert James Lawson. Es carpintero de Wheeling, West Virginia. Nunca ha usado drogas en su vida. Y en este momento se está muriendo de cáncer de páncreas en el hospicio Riverside. A 20 minutos de esta iglesia. Se escuchó un suspiro.
Varios en realidad, uno encima de otro. En 1994, mi mamá me llevó a otro estado. Le dijo a mi padre que yo había muerto en un accidente. Y a mí me dijo que él era un adicto que nos abandonó. Lo hizo para empezar una nueva vida. Mantuve la mirada al centro del salón. No a mi mamá. Sentía su presencia a mi lado, tensa, como a punto de romperse. Mi padre pasó 32 años buscándome. Contrató investigadores privados. Reportó mi desaparición. Me escribió una carta cada cumpleaños. 32 cartas. Las he leído todas. Escuché a una silla rechinar en la primera fila. Gerald. Y tengo su carta escrita a mano. Volteé a ver a mi mamá por primera vez. Una carta dirigida a un amigo donde admite que yo estaba viva. Y que me estaba escondiendo de mi padre. Fight, ya basta. Mi mamá se lanzó hacia el podio. No sabes lo que. Mi voz no subió. Lo sé todo. Gerald se puso de pie. Su cara pasó de roja a gris. La mujer a su lado intentó tomarle el brazo, pero él ni reaccionó. La iglesia estaba tan en silencio que se oía el ventilador del techo. Mi mamá agarró el podio con fuerza. Los nudillos blancos. Está confundida, le dijo al público. Su voz sonaba tensa. Demasiado forzada. Ese hombre la está manipulando. Es un estafador moribundo que quiere. Abrí mi bolsa, saqué la carpeta y desplegué la carta. Bobby, leí en voz alta. Mi voz salió por el micrófono y rebotó en las paredes. Me voy y me llevo a Fight. No vengas a buscarnos. A todos les dije que murió. Una mujer en medio del salón soltó un sonido seco, como un golpe de aire. Miré a mi mamá. Esa es tu letra, mamá. La he visto en tarjetas de cumpleaños por 30 años. Ella. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada. Connie. La voz de Gerald desde la primera fila. Rota. Es verdad. Gerald, no. Es verdad. El silencio se alargó unos segundos. Luego más. Mi mamá miró alrededor del salón, buscando, creo, una cara que la apoyara. Alguien que se levantara y dijera que todo era un malentendido. No encontró a nadie. No dijo que no. Se escuchó movimiento en medio del salón. Ellen Bradford, de 70 años, miembro fundadora de la iglesia, tomó su bolsa, se levantó y salió. No azotó la puerta. Solo se fue en silencio. Como se va la gente cuando toma una decisión. Y no piensa cambiarla. Luego otra mujer se levantó. Luego una pareja al final de la fila. Gerald se dejó caer en su asiento. Se cubrió la cara con las manos. Mi mamá se quedó en el escenario que había preparado, frente a la presentación que organizó, debajo de un letrero con su nombre. Y por primera vez en 32 años, nadie estaba aplaudiendo. Yo hice lo que tenía que hacer, dijo. A nadie y a todos. No entienden. Doblé la carta. La guardé en la carpeta y la cerré. Miré a mi mamá una última vez. Se sostenía del podio como si fuera lo único que la mantenía en pie. Tal vez lo era. No hago esto para lastimarte, dije. Pero pasé 32 años llorando a un padre que también me lloraba a mí. Eso se acaba hoy. Di un paso atrás del micrófono. Voy a ir a ver a mi padre ahora. Si tienes algo que decirme con la verdad, no excusas, no amenazas, no eso de. Con todo lo que hice por ti, sabes dónde estoy. Bajé los 3 escalones. Mis tacones sonaban diferente, más ligeros. O tal vez era el silencio que hacía. Todo más fuerte. El pastor Williams estaba a un lado, con las manos al frente. Mirando al suelo. Parecía un hombre al que alguien más le había cambiado el sermón. Caminé por el pasillo. Central. 200 caras. Algunas me miraban con lástima, otras con admiración, otras no podían ni verme. Una mujer.
que no conocía me apretó el brazo al pasar. Un señor mayor asintió una vez. Cerca de la salida, una mujer de cabello canoso y lentes gruesos tomó mi mano. Dios te bendiga, hija, susurró. No me detuve. No volteé. Detrás de mí, escuché la voz de Gerald, rota y baja. 30 años, Connie. 30 años me lo dijiste. Empujé las puertas dobles. El aire de octubre me pegó en la cara, frío y fuerte. Y lo respiré como si fuera agua. Mi coche, mis llaves, el motor encendiendo. No soy tu adorno. No soy tu historia. Soy la hija de Robert Lawson y él merece escuchar eso de mí antes de morir. Manejé directo con mi padre. No miré atrás. Entré al cuarto 12B en Riverside Hospice al atardecer. El sol bajaba por la ventana, dejando una luz dorada larga sobre el piso. Robert estaba despierto. Sus ojos me siguieron cuando crucé la puerta. Se veía más pequeño que el jueves. La enfermedad avanzaba más rápido, pero su cara, cuando me vio, hizo algo que me rompió y me volvió a armar al mismo tiempo. Sonrió. Me senté y tomé su mano. Su piel era delgada y tibia. Papá. Nunca había dicho esa palabra en mi vida. Se sentía rara, pero también correcta. Acababa de decirle la verdad a 200 personas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tenía fuerza para llorar bien. Su cuerpo ya no podía. Pero las lágrimas salieron de todos modos, despacio, bajando por sus mejillas. Apretó mi mano, débil pero con intención. Saqué mi teléfono y llamé a Margaret. Contestó desde su cocina en Wheeling. Pude ver las cortinas amarillas detrás de ella. Cuando la llamada conectó y nos vio, a su hijo y a su nieta juntos en la pantalla, se cubrió la cara con las manos. Bobby, dijo entre los dedos. Está ahí. De verdad está ahí. Lo sé, mamá, dijo él con voz débil. La puedo ver. La encontramos. La encontraron, Bobby, dijo Margaret. Después de tanto tiempo. Ya estaba llorando. Nunca dejaste de buscar. Sostuve el teléfono entre nosotros para que se vieran. La mano de Robert tocó la pantalla. Tocó el rostro de su madre a través del vidrio. Nos quedamos así. 3 personas en 2 ciudades, unidas por una pantalla y 32 años de ausencia. Le leí sus cartas. Las que me escribió y nunca recibí. Escuchaba con los ojos cerrados y una sonrisa cansada. Aquí estoy, papá, le dije. Estoy aquí y no me voy a ir. El domingo en la mañana, mi teléfono vibró temprano. Gerald. Casi no contesté, pero algo en mí, tal vez la enfermera, tal vez la hija, respondió. Fight. Su voz sonaba vacía, como si por dentro ya no hubiera nada. Necesito hablar contigo. No sobre tu mamá. Sobre mí. Esperé. Yo no sabía. Soltó el aire. Te juro por Dios, Fight, ella me dijo que tu papá era un drogadicto violento que intentó hacerte daño de bebé. Dijo que apenas pudo escapar. Lloró cuando me lo contó. Yo la abracé. Miré la pared de mi departamento. Había una grieta del techo a la ventana. Nunca la había notado. Ayer me di cuenta de que me ha mentido por 30 años. Sobre de dónde viene. Sobre con quién se casó. Sobre cómo llegó a Dayton. Hizo una pausa. Sobre todo. ¿Dónde estás? En un motel por la ruta 35. No pude dormir en esa casa. Ni siquiera puedo ver las fotos en la pared. Todo ahí es una mentira. Gerald, no es tu culpa. Lo sé en la cabeza, dijo, con la voz quebrada. Pero yo te crié, Fight. Te llevaba a la escuela. Te enseñé a cambiar una llanta. Te acompañé a la puerta en tu baile y... Le dije a ese muchacho que si no te regresaba antes de las 11, le iba a desarmar el carro. Casi sonreí.
Y ahora resulta que tu verdadero padre estaba ahí afuera todo el tiempo buscándote, gastando todo lo que tenía. Y yo solo era el reemplazo. No eras un reemplazo, Gerald. Eras el único padre que conocí. Y eso importa. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, esta mañana llamó a un abogado. No sé qué está planeando. Yo tampoco. El lunes en la tarde, mi teléfono vibró mientras estaba trabajando en el mostrador en Riverside. Fight, hay una mujer en el lobby preguntando por Robert Lawson. Dice que es familia. Supe quién era antes de que la recepcionista terminara. Caminé por el pasillo y empujé las puertas dobles. Mi madre estaba en la sala de espera, con pantalones y un suéter, abrazando su bolso contra el pecho. Se veía como si hubiera envejecido 5 años en 2 días. El maquillaje estaba cuidado, pero sus ojos estaban hinchados. Quiero verlo, dijo. ¿Por qué? Porque necesito explicar. ¿Explicar qué? Manteniendo la voz fría y clínica, le respondí, que le dijiste que su hija había muerto. Él ya sabe por qué lo hiciste, mamá. Lo sabe desde hace 32 años. Su mandíbula se tensó, la suavidad se fue. Observé cómo volvía a ponerse la máscara, el cálculo detrás de sus ojos. Está bien, entonces le diré al hospital que estás emocionalmente inestable y que no deberías estar cerca de pacientes. No soy su enfermera ya. Me quitaron de su cuidado, ¿recuerdas? Parpadeó, su boca se abrió y se cerró. Pude ver cómo repasaba sus opciones una y otra vez y no encontraba nada. Mamá, esto va a pasar así. Di un paso hacia ella. No agresivo, solo lo suficiente para que no pudiera apartar la mirada. Voy a pasar el tiempo que le quede a papá con él. Puedes aceptarlo o no, pero ya no vas a controlar esto. No más. Se quedó en el vestíbulo, la luz fluorescente borrando lo que quedaba de su compostura. Una enfermera pasó y nos miró. Una visitante hojeaba una revista sin leerla. Tú controlaste la historia por 32 años, dije. Eso terminó. Ya no escribes el final. Me di la vuelta y atravesé las puertas dobles. Las consecuencias vinieron poco a poco, como siempre en comunidades pequeñas. No un estallido, sino una serie de grietas que se expandían. El martes, el pastor Williams me llamó. Su voz era suave, cuidadosa, como cuando un pastor entrega noticias después de rezar. Fight, quería que esto lo escucharas de mí. El liderazgo de la iglesia se reunió anoche. El premio de servicio comunitario de Connie ha sido retirado formalmente y le pedimos que deje el Consejo de Ministerio de Mujeres inmediatamente. Hizo una pausa. No se trata de castigo. Se trata de confianza. Y la confianza, una vez rota así, no terminó la frase. No hacía falta. Gerald pidió la separación legal esa misma semana. Él se quedó con la casa. Era suya antes del matrimonio. El concesionario era suyo, su dinero, su crédito. Connie se mudó a un departamento de un cuarto en Wilmington Pike. Supe esto por Gerald, no por ella. El vecindario habló, claro que sí. Dayton no es Nueva York. Cuando alguien cae en desgracia en St. Matthews, todo el código postal se entera el miércoles. No me sentí bien con nada de eso. Quiero que quede claro. No fui a casa a celebrar, no llamé a nadie para decir que ella recibió lo que merecía. Me fui a casa, me senté en la oscuridad y pensé que mi madre estaba sola ahora, y que parte de eso era culpa mía y la otra parte, la más grande, era suya. Dana lo dijo mejor. Esa noche vino con comida tailandesa y 2 botellas de agua. No destruiste su vida, Fight. Ella lo hizo hace 32 años. Entonces algo inesperado pasó. Una mujer de la iglesia, Louise Parker, 70 años, me llamó de repente. Tengo que decirte algo, dijo. En 2008, un hombre vino a St. Matthews buscando a Connie Petton. Preguntó si tenía una hija llamada Fight. Sí, dije, y él comenzó a llorar en el estacionamiento. Mi padre había ido a la iglesia de mi madre buscando por mí hace 18 años y nadie entendía lo que significaba hasta ahora.
Manejé a Wheeling un sábado, unas 2 horas por la primera y 7, cruzando las colinas del este de Ohio hasta el Panhandle de West Virginia, donde los árboles daban su último espectáculo de octubre. Rojo y dorado contra un cielo gris. La casa de Margaret estaba en una calle tranquila, blanca, con techo azul, un columpio en el porche que parecía que no se movía desde años, pero que estaba limpio recientemente. Ella me esperaba en la puerta. No dijo nada, solo me abrazó fuerte. Su cabeza apenas llegaba a mi hombro. Olía a jabón de lavanda y café, y me sostuvo como si quisiera memorizar mi peso. Entra, dijo al fin. Tengo algo que mostrarte. Tomó mi mano y me llevó arriba. Segunda puerta a la izquierda. La abrió y entré a un cuarto que nunca había visto, pero que de alguna manera recordaba. Papel tapiz de mariposas desvanecido. El morado se había vuelto gris, los verdes se tornaron salvia. La cuna de roble que Robert construyó estaba bajo la ventana, los pájaros tallados en el cabecero desgastados por 32 años de que Margaret pasara los dedos sobre ellos. En la repisa, cajas de regalos, 32 en total, algunas con papel brillante, otras con envoltura de cómics de domingo, otras en bolsas de papel marrón con cintas dibujadas a mano, cada una etiquetada con la caligrafía cuidadosa de Robert. Fight, 3 años. Fight, 7 años. Fight, 16 años. Abrí la primera. Una muñeca de tela con cabello de estambre amarillo. 10 años. Un kit de ciencias para principiantes, aún en plástico. 16 años. Un diario encuadernado en cuero. 21 años. Un collar con una pequeña letra F de oro. Cada uno tenía una tarjeta. Feliz cumpleaños, Fight. Con amor, papá. Me senté en el piso de la habitación sosteniendo la muñeca de 3 años y lloré hasta que Margaret se sentó a mi lado, me abrazó y no dijo nada, porque no había nada que decir. 32 regalos que nunca abrí. 32 años que nunca recuperé. Pero estaba aquí ahora, y eso tenía que ser suficiente. 2 semanas después del homenaje, Robert tuvo un último impulso de energía. Las enfermeras de hospicio saben lo que son esos momentos. Llegan al final, un estallido repentino de claridad, de fuerza, como si el cuerpo reuniera todo lo que le queda para un último esfuerzo. Algunas familias piensan que es recuperación. Nosotros sabemos mejor. Estaba sentado cuando entré. No apoyado, sentado por sí mismo. Sus ojos estaban claros, su voz más fuerte que en días. Tráeme esa caja, dijo, señalando el corazón de madera sobre la mesa de noche. Se la entregué. Lo giró en sus manos, pasó el pulgar por la veta. Hice esto de un pedazo de arce que cayó en el jardín de mamá, dijo. El día que naciste, me senté en el porche y lo tallé. Me tomó 4 horas. Tu mamá dormía en el hospital. Solo me senté a tallar, pensando, ahora soy padre de alguien. Margaret había manejado desde Wheeling. Se sentó en el sillón junto a la ventana, el abrigo puesto, el bolso en el regazo. Observaba a su hijo con un amor tan pesado que parecía doblar la luz. «Te pareces tanto a mi mamá cuando era joven», me dijo Robert. «Lo escuché», dijo Margaret. Él sonrió y luego se quedó callado. Me sostuvo la mano con ambas. «Tengo que pedirte un favor. Lo que sea. No cargues esta rabia por siempre. Lo que hizo tu madre estuvo mal. Muy mal. Pero la rabia pesa, Fight. Y tú ya has cargado suficiente. Lo intentaré, papá. Y cuida a mamá. Es terca como una mula, pero tiene buen corazón». Eso también lo escuché, Bobby. Nos reímos los 3. Fue la primera y última vez que reímos juntos. Quiero tomar la mano de mi hija una vez más, dijo. Eso es todo lo que siempre quise. 4 días después, a las 3:47 de la mañana, mi teléfono se iluminó en la mesita. Dana, Fight, deberías venir. No pregunté nada. Me puse jeans y sudadera, agarré llaves y manejé por calles vacías, cada semáforo en verde, como si la ciudad abriera camino. Riverside estaba silencioso, ese silencio profundo entre las 3 y 5 de la mañana, donde hasta las máquinas parecen susurrar.
Entré a la habitación 12B. La respiración de Robert había cambiado. Larga, lenta, irregular. Los espacios entre respiraciones se alargaban más cada vez, 10 segundos, 15, 20. Había escuchado ese patrón cientos de veces con otros pacientes. Sabía lo que significaba. Me senté y tomé su mano. Sus dedos estaban fríos. Los presioné entre los míos. Está bien, papá, dije. Estoy aquí. Puedes irte. No sé si me escuchó. Quiero creer que sí. Sus párpados se movieron, no abrió los ojos, solo un parpadeo, como alguien soñando. Su mano apretó la mía, ligera pero clara. A las 4:12 de la mañana, Robert James Lawson exhaló, y el aire no terminó, solo se suavizó hasta volverse silencio. El monitor cardíaco se quedó plano. Dana entró, puso 2 dedos en su pulso, miró el reloj y anotó la hora. Me quedé con él, 20 minutos, quizá más. No conté. Sostuve su mano y miré el corazón de madera sobre la mesa de noche y el papel dentro. Fight Mary Lawson. Mi corazón caminaba fuera de mi cuerpo. Llamé a Willing. ¿Está? La voz de Margaret ya estaba quebrada. Se fue, abuela. Estuvo en paz. Y no estuvo solo. Sollozó fuerte. No estuvo solo. Gracias a Dios, Fight. No estuvo solo. Tuve 19 días con mi padre. Debió haber sido toda una vida, pero esos 19 días fueron suficientes para saber que siempre fui amada. Enterramos a Robert James Lawson en Wheeling un miércoles. La iglesia era pequeña, blanca, bancos de madera, una vitrina de colores que proyectaba luz sobre el piso con el sol de la tarde. Thomas Harjand organizó todo. Llegaron unas 60 personas, vecinos, antiguos clientes que recordaban los gabinetes y libreros que Robert había construido, algunos hombres de la ferretería donde compró madera durante 30 años. Me senté en el primer banco con Margaret. Llevaba un vestido negro y sostuvo mi mano durante todo el servicio. Su agarre era más fuerte de lo que esperaba. Thomas habló primero. Contó sobre la habilidad de Robert como carpintero, las uniones tan perfectas que no podías meter ni un cabello entre ellas. Habló del tipo de vecino que era, el que llegaba con una motosierra después de una tormenta, el que arreglaba la baranda del porche y no cobraba nada. Luego habló de mí. Bobby Lawson pasó 32 años buscando a su hija, dijo Thomas. Algunos pensaban que se aferraba a una esperanza falsa, algunos le dijeron que dejara ir. Nunca lo hizo. Y 3 semanas antes de morir, Fight entró a su cuarto del hospital. Eso no es una coincidencia. Es el amor de un padre que se niega a rendirse. Me levanté cuando Thomas terminó. No había preparado un discurso. No lo necesitaba. Solo tuve 19 días con mi padre. Pero en esos 19 días me enseñó más sobre el amor que en 32 años de mentiras. Después del servicio, se acercaron a mí uno por uno. Bobby hablaba de ti todos los días. Siempre creyó que estabas viva. Pensamos que estaba loco. Nos enseñó tu foto de bebé cada Navidad. Cada una. Thomas me dio una caja de cartón. Dentro estaba el archivo completo, la carta original y un casete. Lo escuché en la cocina de Margaret esa noche, la voz de un bebé riendo. Luego, da. Margaret y yo lo escuchamos 3 veces. Un mes después del funeral, me encontré con mi madre en una cafetería en Main Street, Dayton. Territorio neutral. Ni su casa, ni la iglesia, ni Riverside. Se veía diferente, más delgada, el pelo liso, sin peinar. La primera vez que la veía en público así. Gerald había solicitado el divorcio. La iglesia estaba en silencio. El teléfono dejó de sonar. Ella se sentó frente a mí con una taza sin tocar. Fight, sé que lo que hice. Mam, puse mis manos planas sobre la mesa. No estoy aquí para castigarte, y no estoy aquí para perdonarte. No aún. Quizá nunca. No lo sé. Ella se estremeció, pero no interrumpió. Esto es lo que necesitas entender.
Robaste 32 años de mí y de mi padre. Él murió sin recuperar esos años. No puedo cambiar eso. Nadie puede. La cafetería bullía a nuestro alrededor. La máquina de espresso silbaba. Lo que sí puedo decidir es qué pasa a partir de ahora. La sostuve con la mirada. Soy la hija de Robert Lawson. Eso es parte de mi identidad. Ya no puedes borrarlo. Voy a ver a la abuela Margaret. Voy a visitar Wheeling. Llevaré el nombre de mi padre. No son pedidos. Ella miraba su café intacto. Si quieres tener relación conmigo, empieza con honestidad. Total. Nada de excusas, nada de, hice lo que tenía que hacer, nada de, no entiendes la verdad. Toda. Cada pedazo que escondiste. Y si no puedo hacer eso, susurró. Entonces no tenemos relación. Y esa será tu elección, mamá, no mía. Puse un billete de $5 sobre la mesa por los cafés. Me levanté, recogí la silla. Amo a la madre que fingiste ser, dije. Sigo aprendiendo quién eres realmente. Y hasta que me muestres a esa persona, la real, necesito espacio. Salí. La campanita de la puerta sonó detrás de mí. 6 meses después, vivo en Wheeling. Me trasladé a la unidad de hospicio del Centro Médico Regional. Mismo trabajo, colinas distintas. Me mudé a la casa de Margaret. Ella necesitaba compañía. Yo necesitaba una familia que no me obligara a fingir. Mantuve el taller de Robert. Está detrás de la casa, un garaje convertido con piso de concreto y paredes de tablero con ganchos llenos de formones, cepillos, sierras, mordazas. Todo limpio, todo en su lugar. Una catedral de carpintero. Tomás viene los sábados. Me enseña a usar el torno. Soy terrible. Mi primer intento de un tazón parecía un sombrero torcido. Robert habría reído. Cada mañana tomo mi café en el taller. Me siento en el taburete que Robert hizo, de arce, 3 patas, sin bamboleo, y miro el patio trasero. El mismo donde el árbol de arce dejó caer la rama que talló en una caja con forma de corazón para una niña que acababa de conocer. Sobre el banco de trabajo, el corazón de madera, el collar con la F dorada, la foto de él sosteniéndome a los 4 meses, y 32 cartas con una liga. Las he leído todas. Algunas 2 veces, algunas 100 veces. Cada una es un año. Cada una es prueba. Margaret me llama desde la cocina. Fight, desayuno. Voy. Abuela. Miro una vez más el taller, acerrín en las esquinas, una casita de pájaros a medio terminar. El olor a roble y aceite de linaza. Sus manos estaban en cada rincón de este lugar, su paciencia, su terquedad, su amor. Perdí 32 años, pero gané algo que mi madre nunca pudo fabricar ni quitarme, la verdad y una familia que nunca dejó de buscarme. Mi nombre es Fight Lawson. Soy enfermera de hospicio. Soy la hija de Robert Lawson. Y nunca, nunca fui abandonada. Esa es mi historia. La versión que mi madre nunca quiso que escucharan. Si tuvieras que elegir entre una mentira cómoda o una verdad dolorosa, ¿cuál escogerías? Y si esta historia te tocó profundo, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque hay padres buscándote, hijas creyendo mentiras que nunca fueron reales.